problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. El procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió. El ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México frente a una situación como la que se vivió? Que la autoridad mexicana, el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano tomen cartas en el asunto. Bueno, vaya que están nerviosos algunos, el escenario se ha movido y se va a seguir moviendo. 2 cartas hasta ahora, una ya largamente comentada el 10 de agosto de Ismael El Mayo Zambada, en donde narró cómo es que fue emboscado, secuestrado y trasladado contra su voluntad a los Estados Unidos. Todas y cada una de sus palabras se han confirmado en el correr de los meses. Y este segundo documento muy amplio que trae soporte jurídico, legal y una buena dosis de cálculo político. Es Rasha Boterza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Rogelio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches. El Mayo Zambada que ha puesto a temblar desde hace rato, pero ahora más a varios, a muchos. Eso. Yo creo que nunca yo había visto a un López Obrador tan enojado, tan molesto como cuando empezó a protestar porque se habían llevado de forma ilegal al propio Mayo Zambada. La mañana del 26 de julio, el día después de la captura. Bueno, yo diría, bueno, yo entiendo que tiene que ver ahí el tema de la jugarreta, pero como diría él mismo, no me salgan con que la ley es la ley. O sea, estabas hablando de un juego de poderes en donde el mensaje que le mandaron ya casi al finalizar su sexenio era simple y sencillamente, es imposible que la situación de control que tienen crimen organizado y que determinados liderazgos que se han apropiado de esos territorios manejan en relación con una colusión política. ¿Hasta dónde llega? No lo sé, pero lo que queda claro es que esta idea de retirarse y decir esto que le llamaron abrazos no balazos y que en realidad lo que fue es un intento de simple y sencillamente calmar las cosas, ¿no? La Pax Narca, que nunca fue Pax, fue narca, pero no fue Pax, fue lo que finalmente provocó que esa pérdida de soberanía frente a estos grupos terminara siendo un problema ya con la administración Biden y ahora con Donald Trump, que pues él, ahora sí que le den municiones para que pueda disparar a gusto. Y creo que ahí está. Y ahora resulta que los abogados de Mayo Zambada se fotografiaron con la plana mayor de la 4T y las palabras durísimas que todavía, me imagino, retumban en los oídos de algunos de esa alianza intolerable del gobierno mexicano con los cárteles de la droga, lo escribió el propio Trump, la Casa Blanca, con el tema de los aranceles, pues parece que van cobrando potencia, fuerza. Lourdes. Sin lugar a dudas, y como ahora ya decimos a cada ratito, siempre hay un tuit. Y justamente ayer en la noche recordaba un tuit de doña Olga Sánchez Cordero, cuando era la secretaria de Gobernación, en donde ella solita pone su tuit en una foto en donde está Sergio García, que es uno de los abogados, ¿no?, de los narcos. En esos entonces sí se sabía perfectamente que él era el abogado de la Unión Tepito y del Betito. Sergio Ramírez. Pero también estaba doña Olga y estaba Peralta, que en esos momentos estaban viendo, y ella lo platica. Estamos viendo cómo hacer la pacificación del país. Nada más que todo el mundo, y en ese momento yo lo hice varias columnas en donde decíamos, pero que nadie le informa a la Secretaría de Gobernación con quién está sentada, porque no nada más este es el abogado de la Unión Tepito, sino su socio, Penilla, es el abogado de otros, del Z40, de otros miembros del cártel de los Zetas, y además de todo del cártel del Golfo. Y se acababa de casar. ¿Y qué creen? Se aventó una boda
pues como les gusta a los de la 4T, que eso sí no tiene nada de malo, mientras tú lo pagues con muchísimo gusto, pero no había congruencia en esa reunión con esos personajes. Pero ellos mismos lo dicen, ahora presentamos un fragmento. Ellos mismos dicen que son abogados de narcotraficantes. Pero es que sabes que es lo importantísimo y creo que no se ha platicado es, si ya el presidente Donald Trump y también Canadá dijo que los cárteles mexicanos son terroristas, acuérdate que venía una descripción completa de qué se tenía que hacer. Entonces a estos señores habría que ahorita ya estarles congelando las cuentas, porque ¿quién les paga? El narco. ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues ya sabemos. Todos quienes tengan vínculos, nexos con los cárteles del narcotráfico, que han sido 6, son para el gobierno de los Estados Unidos, 5 para el de Canadá, organizaciones terroristas, irían en el mismo barco, Rogelio. Pues debiera ser así, recordar que esta designación como grupos terroristas traerá efectos en principio financieros, bloqueos de cuentas, pero yo quisiera irme a la carta. A ver. Y la carta, por la parte jurídica, una larga carta robusta en cuanto a pronunciamientos jurídicos, y es una carta dirigida al consulado mexicano en Nueva York, esto es al gobierno de México, no a Estados Unidos. Es una carta donde le dice, no has hecho tu trabajo. Y entonces te voy a dar una lista de elementos para que hagas tu trabajo. Primer elemento, no has respetado la propia Constitución mexicana porque tú tienes que proteger los derechos humanos de los mexicanos y yo soy un mexicano. Tengo derecho a asistencia consular porque somos parte de un sistema de la Convención de Viena junto con Estados Unidos y debiste habérmela dado. Luego, tenemos un tratado transfronterizo en donde están prohibidos los secuestros transfronterizos. Sin embargo, no aclara que ese tratado no está en vigor para Estados Unidos. Tenemos un antecedente en el caso Avena de asistencia consular. En suma, tienes que repatriarme, porque todos esos elementos jurídicos conducen a la idea de que con esos elementos nada más pégalos y pide al gobierno de Estados Unidos que haga mi repatriación. Una asesoría gratis, ¿no? Oye, exacto. Y si no, el colapso. Bueno, y el colapso. Si no, el colapso. Pero la verdad es que es un documento jurídicamente no con la fortaleza que parece. Primera cuestión, llega a Estados Unidos según la declaración de propio Ismael Zambada y en ese momento, por particulares, las autoridades norteamericanas avisan a las mexicanas. Él lo dice en su carta. Y toma conocimiento el consulado mexicano y le da asistencia y él está confundido. Después la asistencia es vulnerable. Entonces, no procede la falta de asistencia consular. Ahí los Estados Unidos ya llevan una fortaleza. Segunda cuestión, no procedería el acuerdo transfronterizo de secuestros de prohibición, porque Estados Unidos no lo suscribió en 94, no lo ratificó, si bien nosotros sí. Y los presidentes de Álvarez Machain, que los citamos, los temas esos tampoco aplicarían. ¿Por qué no aplicarían? Porque la Corte Norteamericana dijo, y sentó jurisprudencia ahí, retomando un precedente de 1886 para allá, el caso Kerr, en el caso de peruanos que se llevaron, dijo, ya no importa cómo estés, estás aquí y estás sujeto a la jurisdicción norteamericana. Así que ese documento se desvanece como argumento. Pero es imposible, es impensable que Estados Unidos vaya a entregarle al Pero gobierno brevemente, de México, Manuel, Mayo Zambada. hoy cambiaron las cosas cuando el fiscal dice, pedimos la extradición. Y no lo sabía la defensa del Mayo. Y no lo sabía la defensa del Mayo, cuando menos en las declaraciones. Y eso cambia porque ha hecho 3 pedidos y ha sido desoído por el gobierno de Biden. Bueno, ni siquiera han contestado. Ni siquiera. Es que el problema creo que radica también en las formas. Es cierto que dice el fiscal Hertz que pues, él pidió. ¿Alguien vio en algún momento la existencia de esos documentos? No aparece absolutamente nada. Yo creo que en Estados Unidos van a estar muy sorprendidos y a qué horas me dijiste que me mandaste esto. Es un juego muy peligroso en el que entró México desde el momento en el que esta colusión de intereses de políticos y narcotraficantes empezaron a funcionar. El tema de los abogados, que siempre en todo lugar, cuando se juzga a crimen organizado, creo que desde Al Capone y a lo mejor desde antes, el problema central era con qué dinero se les va a pagar a los abogados porque no pueden utilizar el dinero que haya sido obtenido a través de la venta de droga, o en ese caso. Y entonces lo que hacían era asignarle un abogado de oficio, que sería, digamos, la salida. En este caso, la verdad es que se trata de algo que sería muy fácil de resolver, o relativamente fácil de resolver,
como se hizo con el Chapo Guzmán o con cualquier otro. El problema central aquí es la conexión política que tiene Ismael Zambada, la negociación que hicieron los chapitos y lo que le están entregando o lo que podrían entregar de información para poder, dice, evitar la pena de muerte. No creo que se vayan tan así, pero sí pegarle fuerte a muchos que pues creyeron que de verdad estábamos... Que el Mayo Zambada sabe todo. Todo. O casi más. Todo. Dicen, échenoslo para acá, aquí tiene órdenes de aprehensión. Pues sí, pero en 5 décadas nunca lo encontraron. Pero no lo agarraron jamás. O no quisieron encontrarlo, o no quisimos. Y como estabas diciendo, y se oye muy coloquial, pero haya sido como haya sido, ya está en Estados Unidos. En Estados Unidos así funciona el tema de la justicia y te dicen claramente, no viene aquí con nosotros como el debido proceso, no importa cómo llegó. Está ahí, tú eres parte de unas denuncias que nosotros tenemos y vas a pagar aquí. Yo no creo que Estados Unidos de ninguna manera se haya aventado a hacer todo el numerito que hizo, ¿no? A secuestrarlo de la manera en que lo secuestró o como le querramos decir de cómo se lo llevó, y ahorita va a decir, ay, sí, México, aquí te lo entrego. Y hay una pregunta importante también, ¿dónde está el canciller? Porque hasta donde tenemos entendido, pues el canciller es el jefe de entrada de la persona que está en el consulado. Y no sabemos absolutamente nada de... Hoy tampoco apareció en la mañanera, apareció el fiscal, sí. Pero al final del día... No lo hemos visto en todo el año. En todo el año. Y en todo lo que va de este juego, pero lo que dicen es que ellos están haciendo otras negociaciones, pero las otras negociaciones las está haciendo Ebrard y la señorita Altagracia. Entonces, ¿dónde está? Porque no sabemos nada de él. Si y por lo pronto Morena, como siempre, te dice, la prensa tiene otros datos, todos los mexicanos están equivocados, es una foto nada más. Complot, decía Ignacio. Sí. Las fotos son un complot de los medios de... No ellos que se fotografiaron todos y que los tuvieron en sus mesas, porque no solamente son fotografías en la calle o en un mitin, son fotografías en mesas, en pequeñas reuniones, con afecto y en varias ocasiones. En gobernación. Un tema relevante es que el tema de ser tratado como terrorista, Ismael Zambada, daría lugar a que se le hicieran nugatorios, esto es que no tuviera derecho al debido proceso como tal y que fuera incluso torturado, mandado a Guantánamo. Estas son situaciones que las leyes norteamericanas permitirían y la pena de muerte que la prometió a su público Donald Trump. Y aunque son posibilidades, están en la mesa. Entonces, los abogados de Mayo Zambada dicen, vamos a acelerar esto, vamos a meter elementos jurídicos y elementos políticos. Considerando que el juicio se lleva a cabo o se declare culpable, como adelantaba Frank Pérez, que podría declararse culpable, al declararse culpable serían sumatorios los casos para que después México viniera y dijera, ahora voy yo. Viene la extradición a México, que esa me parece que es la estrategia, para liberarlo de las penas del terrorismo. Pero ahí el tema también es el tema de la retroactividad. O sea, mucho de lo que pueden llegar a argumentar es que cuando esto se inició, cuando lo detienen, etcétera, pues toda esta temática legal del terrorismo o de las acciones no se había... no estaba vigente, ni siquiera Trump había llegado a la presidencia y en ese sentido, pues ahora sí que sacaste la ley cuando yo ya estaba aquí fuera. Yo creo que a un criminal como Ismael El Mayo Zambada, y eso es quizá lo más paradójico, no lo podrías ver o no lo veríamos en la, pues ahora sí que siéndole aplicada la inyección letal. No lo vas a ver porque tiene poder, y esa es una de las partes que se dicen mucho en los Estados Unidos con respecto a la pena de muerte. La pena de muerte es para los pobres, para los que no tienen cómo defenderse. Es la mayoría de los que finalmente son ejecutados. Los otros se quedan ahí entancados. Y él tiene mucho dinero y tiene mucho poder, muchísimo. Tiene mucho poder que radica en la información, el conocimiento. De primera mano. Y el tema, yo insisto, el tema de los abogados y la relación con Morena, y pues creo que la explicación que tendrían que dar es, pues es que el sexenio pasado así se hacían las cosas. Es que el sexenio pasado era bien visto que hubiera un acuerdo. No sé, a ver, no sé ahora qué quieren hacer. Un contubernio, es inocultable. Ok, pero entonces el problema es si
si Claudia Sheinbaum le va a dar continuidad a esto o lo va a romper. No sé si quiere y no sé si puede. La estrategia de seguridad parecería que lo está tratando de romper, pero las inercias y las dinámicas y ahí están. Regresando a ese supertuit de Olga Sánchez Cordero, ¿por qué es tan importante? Uno, porque ella no mandaba, no era una secretaria de Gobernación como estábamos acostumbrados. Entonces tuvo que pedir permiso para sentarse con ellos y decir porque estaban viendo la pacificación. ¿Quién iba a ver la pacificación a todos los estados? Peralta. ¿Y qué había pasado con Peralta? Ya había salido entre rumores de corrupción y de todo este tráfico de sustancias diferentes y de huachicol. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Que lo que vimos tampoco lo vimos, ¿no? Porque supuestamente no fue la historia como el Mayo dijo, la Fiscalía propiamente dijo que había sido un intento de robo, luego salieron los videos verdaderos y vimos que no era cierto, pero en México nunca pasa nada. Te ves al asesinato de Héctor Melesio, el ex rector de la Universidad y en Sinaloa, pues el gobernador sigue, cobrando como gobernador porque pues no gobierna, el fiscal ahí sigue, no cambia absolutamente nada. Y es que tienes además, perdón, un pleito. Entonces esto fue producto de que finalmente para destrozar o para bajarle la guardia al cártel de Sinaloa, etcétera, generaron, impulsaron, hicieron este pleito de Chapitos e Ismael Zambada. Finalmente lo pudieron cocinar. Y lo que produjo, es cierto, fue la posibilidad de llevarse a Zambada, pero al mismo tiempo la guerra interna que tiene prácticamente a Sinaloa, pues convertida en un escenario de guerra, ¿no? Y que salpica a otros estados también. Ahora, lo que los abogados han hecho, primero aclarar una cuestión que dijo el abogado, no estoy haciendo apología, dice que está trabajando pro bono. Esto es, no está cobrando honorarios y eso lo ha declarado en varios momentos el abogado en México. Tendríamos que creerle porque es su palabra. Y el otro tema es que como estrategia legal, insisto, es una estrategia, me parece adecuada. Esto es, vamos a presionar a México para que México diga qué acciones está realizando. Y déjenme insistir en algo. El pliego, digamos, de extradición tendría que ser por la Cancillería y no por la Fiscalía. Y ese pliego de extradición no es algo secreto. Yo no me imagino como abogado no conociendo que hay un pliego de extradición respecto de mi cliente. Sí, pues. Entonces, pero hoy nos dicen que lo hay. Entonces el canciller tendría que decirnos dónde está ese pliego. Y presentarlo. Sí, presentarlo. Y ver. Y más si lo hicieron en varias ocasiones, como lo dijo el propio fiscal. Y luego una cosa, se habla de una carpeta donde Ismael Zambada es víctima de secuestro, víctima de una serie de medidas por particulares. Y esa carpeta daría lugar entonces a ver México qué está haciendo como víctima al Mayo Zambada. Vaya posición incómoda en la que está. Hay pro bono y hay por bono. Está entre el Mayo, Donald Trump, los abogados, el legado de López Obrador. Qué margen tan estrecho de maniobra. Esra, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Rogelio, gracias. Hasta mañana, pásela.